Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la Comisión Informativa de Territorio de abril con el siguiente orden del día. Como siempre, primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien desea intervenir en este punto? Entonces damos por aprobado este punto y pasamos al segundo. Información general acerca de distintos asuntos del área. Conexión Eje Ciclista Getxo-Bilbao. Bien, pues os hemos traído unas infografías, que igual, no sé si las vais a ver. Sí, se ven, ¿no? Voy a quitar esta botella. ¿Qué es esto? Vale, bueno, hay también una pregunta del PP, ¿no? sobre la nota de prensa que sacamos la semana pasada de que el Ayuntamiento inicia los trámites para adjudicar la obra que va a conectar a través de un bidegorri. ¿Está cerrada la puerta? Sí. Bueno, pues se trata de un proyecto pues eso, bastante importante, ¿no? Porque no por la obra que se vaya a ejecutar en la calle de Eduardo Coste, sino por el objetivo que tiene, que es la conexión del bidegorri, o mejor dicho, el bulevar que está en estos momentos ejecutando la Diputación, que va a conectar la Bilbao a través de toda la ría, también con la margen izquierda, y va a conectar con Getxo. Entonces esto se trata de esa conexión. La conexión finaliza o comienza en la calle Ribitarte, en el término municipal de Leioa. Son 600 metros de bidegorri que se van a reordenar el espacio de alguna manera. Se ordenará porque esa calle es bastante amplia, tiene bastantes carriles, tiene un doble carril en algún sentido, depende de en qué tramos, y entonces pues bueno, se trata de una reordenación del espacio para poder incluir y trazar ese bidegorri que conecta pues independientemente el eje ciclista que nos viene, pues lo dicho, desde Bilbao, desde la ría, conexión con margen izquierda también, hasta el eje ciclista también, o el bidegorri ciclista que tenemos nosotros ya trazado de la legislatura pasada desde la avenida de las Arenas, avenida de Zugazarte. ¿Vale? Entonces, no se van a mermar el número de espacios de aparcamiento. Como podéis comprobar, esto es lo que hemos dicho desde el principio, que se reordena el espacio. En estos momentos tenemos aquí aparcamiento lineales, pues en lugar de lineales van a ir en batería, ganamos así algunos espacios. Se reordenan también las zonas de autobuses, por el tema de la seguridad de un bidegorri, un eje ciclista seguro, pues se pasa el tramo de bidegorri, se pasa por la parte de atrás para que no haya interferencia entre transporte público y transporte sostenible. Y bueno, y este es en sí el trazado. Los trabajos tendrán una duración de unos 6 meses, una vez que comiencen las obras, y la inversión son de 331.590 euros. Eso sí, está el 90% financiado, como ya lo habíamos anunciado también, por los fondos Next Generation de la Unión Europea, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del mismo 2022. Y también tenemos unas infografías, pues para que veáis también pues ese trazado cómo va a ser, para que se tenga pues una comprensión mejor. Este es desde la unión o la conexión de la avenida de las Arenas Zugazarte en la plaza del Puente Colgante, y aquí es pues donde veis cómo se va trazando, ¿no? Por la parte de atrás de la parada del autobús, como tenemos también en las marquesinas de la avenida de Zugazarte. Este es otro visual que es desde la conexión el encuentro con Máximo Aguirre. Este es desde Máximo Aguirre hacia la ría. Y esta es otra pues desde Ribitarte, desde la conexión prácticamente. Aquí igual no se aprecia muy bien el bidegorri con tanto arbolado, pero bueno, esto es un poco para que se haga la idea de cómo va a quedar ese tramo. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Eduardo? Sí, gracias. Buenos días a todos. Y aprovechando que tengo la pregunta hecha luego, dos preguntas. La primera, ¿estáis seguros de que no se suprimen parcelas de aparcamiento? Porque todo ese lateral de la derecha es de aparcamiento en línea. Ese se ha suprimido efectivamente, pero se gana espacio pues en otros lugares, como hemos visto. ¿Tantos como los vais a quitar en línea? ¿Cuál? ¿Tantos como los que vais a quitar de la línea? Sí, prácticamente se equilibra.
unos y otros equilibra el número de aparcamientos. Segundo, ¿por qué habéis optado por esta solución en vez de utilizar el otro Bidegorri que ya tenemos paralelo a la vía? Ese es el Bidegorri que decimos que es lúdico. El eje del bulevar que viene de Diputación tanto es de paseo lúdico de ocio como también de eje ciclista de movilidad sostenible, cara a la movilidad sostenible y todas las líneas y directrices pues, que nos vienen. De hecho, vamos a dar un paso más en movilidad y vamos a tener un Bidegorri para uso de esto y otro lúdico. ¿Van a tener dos Bidegorris? No, no hay dos Bidegorris en sí, Eduardo. Si hoy en día te acercas por el muelle encontrarás que ese Bidegorri hoy en día es utilizado sobre todo pues, para hacer deporte, para hacer... para los niños, o sea, está con un objetivo o con un uso muy lúdico, un uso de ocio, de esparcimiento, con otros objetivos. Este es cara a la movilidad sostenible. A mí personalmente, bueno, a nuestro grupo, hacer dos Bidegorris nos parece, aunque sea 300.000 euros, que es dinero, o sea, ese Bidegorri creado por los fondos pero es dinero público, sí. Que es igual que nuestro. Con la conexión del final del cruce, que es lo que está fallando, el final de la salida de Guecho, y hubiese gastado, con 30.000 euros lo haces y nos vamos a gastar 300.000, que va a quedar muy bonito, pero es que estamos toda esa costa tiene doble Bidegorri. Entonces, me parece que empecemos a hacer dos Bidegorris cuando hay otras partes de Guecho que les falta, me parece, a mí, realmente, pues no comparto el cambio de criterio, o quitamos el otro, o lo ponemos como pista de patinaje, pero dos Bidegorris no tiene sentido, es que, no sé, yo no lo veo. Bueno, entendemos que los objetivos son distintos y los usos son diferentes, y por eso los queremos también así diferenciarlo. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más? Vale, bueno. Miquel. Bai, esan. Bai, guk Podemos ha registrado hoy unas preguntas sobre los carriles bici y lo que les pedimos es que antes de la ejecución de estas obras, por favor, analicen cómo van a ir los CEDAS, etcétera, sobre todo para que no se presenten estas preguntas, algunas otras tampoco. Y a nuestro parecer, bueno, vemos con buenos ojos que exista un carril bici funcional para ir al trabajo y demás. Creemos que ya tenemos las carreteras suficientes con doble carril y creemos que ya es suficiente. Así que bueno, pues para que se prioricen los peatones y haya menos coches, como se ha hecho en Bilbao, ¿no? Que se ha aprobado en pleno la creación de zonas de bajas emisiones, que además incluyen aparcamientos. Así que bueno, lo veríamos con buenos ojos. Y en el caso de los carriles bicis... Es de uso lúdico y tiene que seguir siendo de uso lúdico porque creo que está bien como está y creo que esto es un paso hacia adelante hacia la movilidad sostenible que estamos viviendo todos, creo yo. Vale. Es que ricasco vais, ¿sabéis? Sí, no, también manifestar que bueno, nosotros desde nuestro grupo ya estuvimos a favor de la pacificación del tráfico que se hizo en Zugazarte con el doble Bidegorri por el uso diferenciado, que me parece claro que es necesario y creo que esto avanza en ese sentido. Lo que sí me genera algunas... lo que desde nuestro espacio no hemos defendido no es que el bulevar a la altura de la vega de la Marisma de Lamiaco no debería discurrir como ya se ha ejecutado pegado a la ría, porque ahora mismo es imposible ya recuperar esa marisma. Pero bueno, eso no compete a nuestro ayuntamiento. Del trazado que habéis enseñado, sí me genera duda, ya sé que no hay solución fácil, pero es el tema de las marquesinas, porque ahora mismo, claro, el Bidegorri está en medio entre la marquesina y lo que es la parada, entonces ahí es donde se acumula la gente para esperar al autobús. No sé supongo que se habrán valorado otras opciones, no sé si... Bueno, es la misma solución que se ha dado de la avenida de Zugazarte. La avenida de Zugazarte también tenemos 3 marquesinas dando esta solución y es lo que nos indican también en el código a la hora de trazar o ejecutar este tipo de obras, tanto normativas europeas como estatales y también de aquí. O sea, lo que nos dicen es que tienes que dar esa seguridad y sobre todo evitar siempre los cruces entre lo que es la movilidad sostenible, la bicicleta en este caso, y el vehículo. Y de esta manera lo evitas. Si es verdad que aquí, como veréis, o en el trazado también se ve, hay un paso de peatones, pues para que el ciclista que esté por aquí en la movilidad sostenible tenga aquí ambos pasos y que tenga cuidado de que si se acerca al autobús sabe que ahí va a haber una interferencia de peatones. Vale.
Es como cuando actuamos cuando estamos dentro de un vehículo, al final el objetivo es ese, ¿no? Moverse con un vehículo privado de movilidad, bueno, personal de movilidad sostenible. Entonces, al final el reglamento de circulación es prácticamente parecido al que cuando estamos conduciendo, a lo que estamos habituados a tener cuando vamos en un vehículo, en un coche. Vale. Todo el trazado va a ser de único sentido, ¿no? En ambas direcciones. Sí, como lo tenemos en Fubazar. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, pasamos a las siguientes preguntas. Voy a apagar esto y a encender la luz, si me permitís. Vale. A ver, ¿esto cómo va? Vale. Bueno, pues pasamos al siguiente punto de ruegos y preguntas. Escrito del Carrequín Podemos con el número de registro telemático 3796. A mediados de febrero se realizaron unas obras para la instalación de unas tuberías dentro del campo de golf de La Galea, en la zona próxima al Paseo de la Costa. Debido a dichas obras, cada vez que se producen fuertes lluvias, la zona baja donde se ubican los bancos de la foto queda encharcada durante un tiempo, hasta que por efecto del clima se seca. ¿Contó el golf con el permiso de obra? ¿Con qué fin se han instalado esas tuberías? ¿Por qué se produjo ese escape afectado a la zona? Aquí sí quiero matizar que no es que fuera un escape previsiblemente de agua puntual, sino que se repite siempre que llueve, por lo que me han dicho. Vaya, Íñigo. Es que el casco. Bueno, hemos mirado las licencias que pudieran afectar a ese tipo de obras. No hemos encontrado ninguna licencia, así que estamos el departamento, bueno, pues hablando con la propiedad, ¿no? Para ver a qué se debe y si es una fuga o es un aliviadero o qué es lo que es, para aclararlo y ver si hay algún tipo de obra, pues habría que regularizarlo. No sé si, Sonia, tienes algo más. Un poco más alto. Que no nos consta una licencia concreta para esta obra y que, bueno, el departamento está poniéndose en contacto con la propiedad para ver de dónde sale ese agua, si es debida a una obra, un aliviadero o... Yo relacionado con las tuberías eso no he encontrado absolutamente nada, pero les llamaremos y pregunto, investigamos y lo que sea, y si hay que regularizar la obra se hará y se os comunicará a la siguiente sesión. Yo, por si es de utilidad la información que me han trasladado, la persona que me lo ha trasladado, que pasa por allí a menudo, es que cada vez que llueve es como, pues suponemos que es como para descargar el agua de lluvia. Sí, es un drenaje para cuando llueve. Sí, y debe haber más tuberías de estas características. Lo que pasa es que esa sale al camino, deja todo el agua allí y lo encharca. Y aparte me surge la duda porque, claro, en un espacio no natural, digamos, el agua de la lluvia se recoge y eso se lleva al tratamiento y luego se suelta. Entonces, pero allí en ese caso el agua de la lluvia, suponiendo que sea agua de lluvia, se está cogiendo y se está vertiendo directamente. Entonces eso sí, también tendría que estar... Sí, que yo creo que el propio campo de golf sería más interesante reutilizar esa agua para... Además. Sí. Pero bueno, en cuanto sepamos a qué es debido, te informamos luego. El servicio de jardinería. Desde el martes 2 de abril, los y las trabajadoras del servicio de jardinería del Ayuntamiento de Guecho están en huelga indefinida. Desde la plantilla se denuncia que llevan años sin una actualización salarial y la última propuesta de la empresa actual ni siquiera alcanza la subida del IPC de este año. Por si fuera poco, desde que la plantilla registró el preaviso de huelga 20 días antes del comienzo de la misma, ni empresa ni ayuntamiento se han puesto en contacto con ellos. Preguntamos, por tanto, ¿cuándo se enteró el área del bloqueo en las negociaciones entre plantilla y empresa concesionaria que generó la amenaza de huelga finalmente materializada? ¿Qué contactos ha tenido el ayuntamiento con la empresa o plantilla a este respecto? ¿Qué sanciones o descuentos contempla el contrato para este caso? Detallar el importe económico, por favor. Y sigue así, la representación sindical manifiesta que algunos trabajadores llevan más de 3 décadas trabajando para la jardinería del municipio, pasando de empresa en empresa con habituales conflictos de esta naturaleza. Siendo la jardinería un servicio que el ayuntamiento va a necesitar siempre, ¿ha valorado el equipo de gobierno la remunicipalización del servicio?
Vale, es que recasco, Javier. Bye. Voy a intentar seguir el orden de las preguntas. Efectivamente, sí nos informa la empresa, el departamento que lo lleva, aparte que hay un registro de fecha de 19-20 de marzo, donde indica que hay un preaviso de huelga indefinida, y también nos llega al departamento un aviso que empezará el día 2 y que tampoco se considera que hay servicios mínimos. Entiendo que la autoridad pertinente entiende que no hay servicios mínimos, ¿vale? Entonces, esas son las comunicaciones que tenemos. Desde luego, lo que el ayuntamiento quiere es que lleguen a un acuerdo, que negocien y que lleguen a un acuerdo. En el apartado 2 que me comentas, el 3, que sanciones y descuentos, entendemos que sanción no hay porque el servicio se suspende por el derecho de huelga, lo cual entendemos que no hay una sanción. Y en cuanto a descuentos, evidentemente el contrato que tenemos administrativo pues se considera que una vez, normalmente esto se hace unas regularizaciones mensuales, cuando acabe el mes de abril, entiendo, pues que la parte técnica valorará qué servicios han prestado y qué servicios no se han prestado, y se descontará el servicio no prestado. Eso así lo indica el contrato y por ley así habrá que hacerlo. Y en cuanto a la tercera pregunta que me preguntas, dice si ha valorado el equipo la remunicipalización del servicio. En principio tenemos un contrato de 4 años, empezó en abril 2022, estamos en el segundo, terminó el segundo, vamos a empezar el tercero. Nosotros lo que queremos es que la plantilla y la empresa lleguen a un acuerdo en su convenio, en su actualización de convenio, que se reactive el servicio lo antes posible. Entonces, tenemos ese contrato con 2 años, por lo menos 2 años vistas más. No hay ninguna intención de hacerlo municipal, por lo menos en estos 2 años, en esta legislatura. Vale, es que recasco, Íñigo. Bueno. Entiendo que no... preguntaba si el ayuntamiento ha tenido contactos con empresa o plantilla, solo se me ha hablado de los avisos recibidos, por lo tanto no ha habido ningún contacto durante estos 15 días. Esos avisos ha sido el departamento, está en contacto, entiendo, con las personas interlocutoras de la empresa, y si es verdad que esa empresa, la empresa ha comunicado estos documentos que he mencionado. Hay ese contacto con la empresa, eso sí que existe. Vale, es que no hay una cosa que no puedo compartir, y es que en la nota que se sacó ayer o antes de ayer por parte del ayuntamiento, se manifestaba que el ayuntamiento ya se había puesto en contacto con la policía municipal para denunciar pues, bueno, supuestos vertidos intencionados de basura en los jardines. Hombre, igual que una llamada a la policía local, me parece que hubiera sido pertinente durante estos 15 días una llamada por parte del área a las partes implicadas, tanto a la empresa como a la plantilla, precisamente para intentar favorecer o impulsar ese acuerdo, ese deseo de acuerdo que has expresado y que no podemos sino compartir también. No comparto tampoco ni entiendo que en esa nota de prensa se diga que la limpieza de los fines de semana corresponde a los trabajadores de limpieza, cuando no es así. O sea, el pliego de jardinería dice que especifica claramente en el punto A2 que cómo se tienen que organizar los trabajos de limpieza los fines de semana. Entonces, entiendo por tanto que ha habido una orden del ayuntamiento a los servicios de limpieza para que limpien los jardines el fin de semana, ¿no? No, aquí hay 2 pliegos. Hay uno de jardinería que se indica que se le realizará una limpieza de zonas verdes, al menos las de mayor uso. Mayor uso intenso. Intenso. Y luego después también está el artículo 45 del servicio de limpieza Eso y recogida de residuos. No sé si lo quieres... Sí, que ese sí dice que hay una zona de exclusión, no tendrá validez en el servicio a realizar los sábados, domingos y festivos. Bueno, el ámbito de trabajo dentro de estos parques es del servicio de limpieza y recogida de residuos,
El ámbito de trabajo dentro de estos parques incluirá tan solo zonas duras y pavimentadas, así como la zona de caucho de las zonas de juegos, excluyéndose las zonas verdes. Esta exclusión no tendrá validez en el servicio al realizar los sábados, domingos y festivos, ya que durante estos días se tendrá que proceder a la retirada de los residuos existentes también en las zonas verdes. Que es el pliego de limpieza. Vale, o sea, no ha habido ninguna instrucción a los trabajadores de limpieza para que... Vale. Vale, pues no puedo sino reiterar que creo que el ayuntamiento debería implicarse más en la solución de esto, principalmente apretando a la empresa, y creo que esta huelga, otra más que tenemos ya en los servicios relacionados con las contratas del ayuntamiento, sí nos debería hacer una reflexión para posteriores ya al menos de qué ofertas económicas se aceptan y sobre todo a la hora de elaborar los pliegos qué sanciones económicas proponemos. Porque hace poco hablamos en el pleno del contrato de recogida de residuos y nosotros desde mi grupo ya planteamos sanciones para los incumplimientos de los derechos laborales. Entonces, en este caso se ha dicho que no se pueden aplicar sanciones a la empresa. Bueno, eso es algo que se podría haber hecho y se tendría que hacer en los siguientes pliegos. Vale, es que ricasco. ¿Eduardo? Sí, gracias. Nosotros, como sabéis, votamos en contra de este contrato de jardinería y por lo tanto, y me imagino, ni la empresa ni los trabajadores han puesto en contacto con nosotros y no tenemos claras las reivindicaciones. Entiendo que son reivindicaciones salariales, me imagino que justas, y me imagino que será el mismo problema que van a tener los de contrato de basuras, que ya lo mencioné en el último pleno. Entiendo, y me parece sorprendente, y así lo diría en el contrato de jardinería, que no entiendo cómo cuando se hizo el contrato no se tenía en cuenta las subidas salariales con el IPC. No sé cómo está ese contrato de jardinería, digo, no conozco las reivindicaciones ni de unos, ni lo de la empresa, ni de los trabajadores, pero yo no entiendo cómo el ayuntamiento de interceder que por lo menos las subidas salariales se tienen que producir en todas las empresas y en todos los puestos de trabajo. No sé por qué el ayuntamiento mira para otro lado y no por lo menos protege eso. No sé cómo venía en el convenio, si consigo estar con las empresas, con los trabajadores lo podré mirar, pero yo entiendo que el ayuntamiento los derechos laborales tiene que protegerlos en el contrato de jardinería. Como digo, nosotros votamos en contra de aquel contrato, igual que H. Bildu, y entiendo que a los trabajadores hay que defenderles porque si no, no pueden prestar el servicio de calidad que se merece nuestro pueblo. Vale. ¿Alguna cuestión más? Bai, esatearrengu, hemen esan dagoerekin guztiz hau gaudela, uste dugu... Desde Cabina les comunicamos que no podemos garantizar el servicio de interpretación por todo el ruido externo. Sentimos las molestias. Letxeaz da jarri beraiekin kontaktuan, eta garamatzate, aste santuko asteartean hasi ziren greban. Desde el martes que empezaron la huelga, ya han pasado 15-20 días desde que han registrado su aviso de huelga, no han tenido ningún tipo de noticias sobre el cambio en sus condiciones y además el día anterior estuvieron aquí quejándose y creemos que en un principio lo que pedían no era desorbitado, no era difícil concedérselo. Y es un buen momento para decir que, como hemos dicho siempre y como bien decían desde Podemos, tenemos que analizar este servicio y ver las opciones que tenemos de hacerlo público, porque las condiciones laborales serían mejores y se prestaría un mejor servicio en nuestro municipio. Y como se ha dicho aquí, siempre pensamos que tenemos que mejorar los servicios para la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer y no se está haciendo. Además, aquí se ha dicho que en un contrato consta pues en torno a todo este tema de la limpieza, pues que van por el mismo camino, ¿no? Estamos hablando ahora del caso de la limpieza viaria, pero los de jardinería van por el mismo camino. Al fin y al cabo, tuvieron problemas con la actualización de sus salarios y con lo del contrato, o más bien servicio de limpieza viaria, va a pasar lo mismo. Porque los fines de semana se hace esa limpieza, pero en el contrato tendremos que mirar, en los pliegos concretamente... Micrófono, por favor. A lo largo de la semana se realizan 80 y pico limpiezas, limpian todo Guecho y luego hay 35 personas los fines de semana para hacer toda la limpieza del municipio. Entonces, si tienen que limpiar todas las zonas verdes de nuestro municipio, no digo que lo tengan que hacer, pero claro, van a quedar sin hacer muchas otras cosas, lo cual implica un mayor problema de cara al futuro.
sartu behar zariela, bai, y tienen que hacer algo cuanto antes, tienen que hablar cuanto antes con la plantilla, con la empresa bai bultzatu enpresa, langileekin hitz y egitera, forzar un hemen poquito a la ditugu empresa gaur, para que hable con la plantilla. erreklamazioak izango dizkigute, eta uste dut egoera Habrá oso reclamaciones y kezkagarria yo creo que la dela, situación es dela, muy eta horrez preocupante y kontratu que hauetan pone de daukazuen manifiesto kudeatzeko la gaitasun mala gestión de los contratos. Vale, besterik, badokazue? ¿Algo más? Hurrengo galdera, erantzun. O pasamos a la siguiente Aurrera, pregunta. Adelante, Xavier. Sobre el Bidegorri en Calle Mayor. En el diseño actual de la Calle Mayor se incluyó un Bidegorri paralelo a una vía sin tráfico. Además, el diseño de la calle es principalmente asfalto y cemento, por lo que, salvo por los árboles, no se gana en zonas verdes de refresco o zonas de disfrute y esparcimiento. Es por ello que nos preguntamos si ve el Ayuntamiento sentido a ubicar un Bidegorri paralelo a una carretera cerrada al tráfico. Además, para la continuación de la reurbanización del bulevar hasta el puente colgante, proponemos que se estudie un diseño urbanístico más amable que, mediante un trazado de la carretera sinusoidal, cree espacios donde se puedan ubicar zonas verdes o de disfrute para la ciudadanía. Vale, eskerrik asko. Bueno, el trazado del Bidegorri en el tramo que comentas, desde la plaza de la estación hasta la calle Santana, tiene un objetivo y es diferenciar los diferentes usos que tiene ese espacio. En la actualidad, por esa calzada aún pasa vehículos autorizados, porque pasa transporte público, pasa el transporte de Bizkaibus, tenemos también el transporte escolar, vehículos municipales, servicios municipales, taxis, y aparte es una zona semipeatonal donde el peatón también tiene prioridad. Entonces es una manera de identificar y de regular el espacio. Es una medida que se implanta en muchas ciudades y es una parte, pues, una parte como estrategia de la movilidad sostenible e impulsar también el transporte de la movilidad sostenible. En los futuros usos que se le vaya a dar a esa calle, o bueno, usos, ordenaciones que se le vaya a dar a esa calle, ¿esa vía va a seguir abierta para autobuses y demás? Irá valorando, porque también tenemos encima el paraguas de las zonas de bajas emisiones, entonces hay cosas que nos vienen sobrevenidas y tenemos que ir modificando lo que teníamos pensado estratégicamente en un principio, pues se tendrán que ir adaptando a las normativas que nos van sobreviniendo. Vale, es que yo he visto cómo se ha solucionado la vía principal de Verango, la calle Sabino Arana, creo que va haciendo S, y bueno, me parecía una solución que podría ser interesante para la calle Mayor. Lo tomaremos en cuenta. Siguiente punto, por favor, la siguiente pregunta. Señalización en Bidegorris. En muchos puntos de la red de Bidegorris, de hecho, se pueden ver cruces señalizados. No sé si se me oye.
cerrado en pizarra. Y se van a retrasar todas, así que, Xavier, por favor, con la siguiente... En muchos de los puntos de la red de bidegorris de Guecho se pueden ver cruces señalizadas, como en las fotos donde la bicicleta tiene que ceder el paso a los coches según la señalética en suelo. Esta señalización contraviene el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, que en su artículo 64 dice que los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor cuando circulen por un carril bici. Es por ello que solicitamos al Ayuntamiento la eliminación de estas indicaciones contrarias al Reglamento General de Circulación y la sustituya por otras acordes al mismo y más claras. Vale. Bueno, esa revisión ya se está realizando y es más, hay alguna señalítica que ya ha sido eliminada. Tenemos dos ejemplos, como es en la calle Zubilletas, en la zona de Aldapas, y también en la avenida de Salsido, me han dado un par de ellas, y en la avenida de Salsido con los chopos. Es verdad que hay a veces que técnicamente se valora mantenerlas por temas de seguridad por señalizar un poco, pues al ser una zona un poco más conflictiva o que pueda producirse pues algún incidente, pero lo que se está haciendo es revisarlo y quitarlas, vamos, eliminarlas. ¿Vale? ¿Se sabe más o menos cuándo se va a terminar? Se está haciendo, son ejecuciones que se van haciendo mientras que se van vigilando la zona o se va analizando. Vale, de acuerdo. La siguiente pregunta, por favor. En esta pregunta se ha hablado de Zubilleta y Aldapas. Perdonen por la calidad del sonido, pero no podemos interpretarlo adecuadamente. ¿Hay algún paso de cebra al lado de los puentes que habría que analizar si se puede volver a pintar? Y en ese sentido también hay que tener en cuenta el tema del bidegorri compartido y no se ve bien. Disculpen las molestias, pero no escuchamos suficientemente bien. Estaría bien, como estaba diciendo, darle una vuelta y a los vecinos y vecinas proporcionarles la señalización adecuada. Y aprovecho este momento también para decir lo siguiente. No sé si lo saben o si han analizado que hay un tendido eléctrico al lado de Aldapas, al final, que va por fuera, al lado del río, de la ría. No hay ningún tendido eléctrico por arriba, va todo por abajo. Y como riego, ojalá fuera así en todo el municipio. Sí, en el 94,5% del municipio no hay tendido eléctrico y en ese punto sí que lo hay. Y es algo muy visible. ¿Es tendido eléctrico o es de telecomunicaciones? Yo creo que es eléctrico, pero... Lo analizaremos. De acuerdo, sí, lo analizaremos. Lo decimos como ruego. Vale, lo tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta los ruegos. ¿Algo más que añadir en este punto? Pasamos a la siguiente pregunta. Xavier, adelante. Hace años se planificaron y señalizaron en Guecho varias calles como vía compartida entre coches y bicicletas. A día de hoy se puede comprobar que el Ayuntamiento no ha dado seguimiento a esta iniciativa y en la mayoría de estas vías las señalizaciones se están borrando. Incluso tras renovar el pavimento de la calle Cuscuburu, no se han renovado las líneas de la carretera como se ven en las fotografías. ¿Qué regulación tienen estas vías compartidas según el Reglamento General de Circulación? ¿Qué evaluación hace el Ayuntamiento de las mismas? ¿No cree el área conveniente convertir aquellas que son más importantes en bidegorris? A ver, las actuaciones que estáis indicando en vuestra pregunta son actuaciones que se venían realizando hace años, cuando tampoco se disponía de tantos bidegorris en el municipio. Entonces lo que se intentó una actuación, de realizar conexiones de los ejes ciclistas existentes, conectarlos con las calzadas para dar esa prioridad y hacer ese trazado de conexión y dar esa prioridad al vehículo, al ciclista. Por eso se tomó la iniciativa de trazar rutas combinando los bidegorris existentes en las calles, pues eso, con la intención de favorecer los itinerarios para los ciclistas. Pero como conocéis, desde julio del 2020 el municipio ya tiene puesta una limitación de velocidad, todo el municipio, de 30 km/h. Pues sobre todo es con ese objetivo, ¿no? Para mejorar la seguridad vial y fomentar también la integración de las bicicletas ya en las propias calzadas, porque tiene prioridad el ciclista o la bicicleta frente al vehículo privado. Vale, siendo así... Mientras tanto se van trazando también, como habéis visto en la presentación de hoy, pues que vamos trazando ejes prioritarios de movilidad
movilidad sostenible. A mí siempre me ha generado dudas en la cuestión de las vías compartidas porque alguien pudiera interpretar que en el resto de carreteras no es una vía compartida. Hoy en día no ocurre eso. No es así. En todo caso, si es una iniciativa que ya se está, digamos, abandonando, igual convendría borrarla en donde ya está y eso, y bueno, como decía, estudiar la construcción de bidegorris en aquellos tramos que son más útiles. Los que se vean útiles y sean cómodos, sí, eso es. Siguiente pregunta, por favor. Vale. Con motivo de la visita de Felipe VI a Guecho en octubre de 2023 se nos informó de que las macetas amandes con árboles que se ubicaban en la avenida Zugazarte se habían retirado de manera definitiva, sin saber el uso que se les daría. ¿De cuántas macetas estamos hablando? ¿Por qué se valoró su retirada? ¿Dónde se ubican estas macetas actualmente? Por otro lado, hemos visto estas macetas en otras ubicaciones del municipio y se han ofrecido también a los vecinos de Ormeche por la importante pérdida de arbolado en esta calle. Sin embargo, vemos que los árboles que albergan son pequeños. ¿Qué especie o especies arbóreas albergan? ¿Qué tamaño de porte alcanzarían en su desarrollo en esta maceta? Bueno, voy a intentar contestar por orden. Bueno, sí que es verdad que con la visita de Felipe, pues por seguridad se tuvieron que retirar. Es verdad que también ha habido más eventos pues, ligados al marítimo y otros centros que hay por esa zona, por lo cual por seguridad cada vez que viniera alguien, y recientemente hemos tenido un evento que también ha tenido lugar en el marítimo, pues sería quitarlo, volverlas a poner. Entonces se ha decidido que con el coste que supone quitarla, volver, que viene otra autoridad o que por seguridad hay que volver a quitar, se ha decidido no volver a ponerlas. Sucede con los árboles y sucede también con algunas papeleras y contenedores, por seguridad. Es lo mismo, son unas 50 las que las tienen guardadas en el depósito de la Reñasubi, y sí es verdad que se van reponiendo en unas zonas donde no hay un problema de seguridad o de eventos que hicieran quitarlas y ponerlas. Podría ser algunas de las que se podrían poner en Ormeche, pero bueno, eso se está hablando con los representantes de los vecinos para ver si también podría entrar, aparte del árbol que se cayó, poner alguno, y si podría entrar algún árbol más, y bueno, pues se está barajando ahí y donde pueda ser. Ese es el motivo por el que se han retirado, y voy contando un poco dónde se van reubicando y dónde se podrían reubicar. Y luego las especies, te las voy a leer porque es el Helix aquifolium, Nellisteven y Ligestormia. Esas son las especies que se han retirado. Y eso es lo que te puedo un poco contar, y se van ubicando pues según necesidades. Viene zona pública, sobre todo en zona pública, y por solicitudes que nos van dando o por valoraciones que va teniendo el departamento. Vale. Preguntaba también el tamaño que alcanzan esos árboles en una maceta. Yo entiendo que no será muy grande. Lo preguntaba sobre todo porque en muchos sitios, en la calle Ormeche se ha ofrecido como sustituto al arbolado que tenían ahí. También se pusieron en Romo, en la calle Caja de Ahorros, cuando se dijo que en ese diseño faltaba mucho árbol. Claro, es evidente que un árbol en una maceta no puede sustituir un árbol normal. Entonces, bueno, no es que me parezca mal que se ubiquen este tipo de elementos, pero sí creo que a la hora de diseñar los espacios para futuras ejecuciones no se valore, si es que se hace, que un árbol en maceta puede sustituir a un árbol normal. Sobre todo en cuanto al uso y... Pero se valora el espacio donde se va a colocar. Evidentemente, si se puede poner un árbol y hay espacio, se pone un árbol de copa amplia y cierta altura. Estos pues son para vías donde no hay esa posibilidad, son complementarios. Natalia. Yo una sugerencia respecto al tema, que estamos totalmente de acuerdo en que se quitaran de la avenida Zugazarte, pero sugiero que la plaza del Biochalay, que está tan esto, pues que algunos pusierais en la plaza del Biochalay para reverdecer un poco la zona, porque está muy dura. Nos recogemos la solicitud. Lo que se está haciendo Biochalay así que es limpiado, está quedando muy bien, un pulido de la zona. Si vais a verlo ahora, pues bueno, está bastante más
mucho mejor y más reluciente, y bueno, tomamos la medida y si es posible y técnicamente es posible, o sea que hay un garaje ahí debajo. Efectivamente, tenemos problemas del ámbito técnico. No por posibles filtraciones, porque al final cuando pones necesitas espacio para poner vegetación. Macetas, solo colocar macetas. Macetas que sobren y que están en la Raña Azul y que las llevéis a la plaza del Biochalay. Eso es lo que dice. Vale, eso lo comentamos. Sugerencia. Pero es que esa plaza tiene diferentes solicitudes de uso, Juega pelota, tiene juegos, tiene tiempos libres, hay eventos también, Hay eventos, entonces bueno, pero recogemos y valoramos. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Como cada año, los árboles del paseo de la playa de Areaga han sido podados con forma de cilindro. Más allá del gusto estético que esto pueda generar, consideramos que esta opción reduce la sombra que los mismos proyectan sobre el paseo. ¿Por qué se podan así los árboles de este paseo? Bueno, pues el departamento nos trasladan que las lagunarias, que es el tipo de árbol que está ahí, se poda de esa forma para no ser vencido por el viento. O sea, no tiene solo un motivo decorativo, sino que habéis visto que otras, por ejemplo, los tamarindos, etcétera, algunos están doblados, en algunos se nos ha roto y alguno incluso invade el Bidegorri por la zona de Areaga. Entonces, lo que nos trasladan es que esa forma lo que hace es evitar que el árbol doble o venga. Ese es el motivo de ese tipo de... O sea, que tiene un motivo funcional aparte de decorativo. Y por la última, ¿vale? Sí, el funcional lo entiendo, el decorativo no lo comparto. Pero si tiene ambos, pues... Me parece antidecorativo. Vale, criterios sobre los alcorques. Hemos comprobado que nuestro municipio carece de un criterio único a la hora de gestionar los alcorques de nuestras calles. Así, algunos están descubiertos con la tierra al aire, otros conservan algo de vegetación, otros son cubiertos con piedra y otros son cubiertos con goma. Entendemos que no existe ningún plan de mantenimiento de los mismos. Aunque pequeños, los alcorques son espacios verdes importantes, por ejemplo, para insectos y esto a su vez para los pájaros. De hecho, son cada vez más las ciudades que apuestan por mantener asilvestrados estos minúsculos pero valiosos enclaves. ¿Ha valorado el área alguna vez dotarse de un criterio o plan para su gestión y cuidado? Proponemos que los alcorques se destapen y en ellos se facilite y permita el crecimiento de plantas silvestres. Vale, es que recasco... Vale, bueno, yo te puedo contar que sí que en el pliego hay un criterio en el pliego para rellenar, rasar de tierra cuando es necesario. También me trasladan que ha habido intentos de utilizar trébol y gramíneas en esos alcorques. Lo que pasa es que bueno, hay zonas de uso intensivo y a veces es difícil. Es difícil pues, por el uso de mascotas, el uso a veces que se les vierte agua o... Entonces, ese intento se ha realizado, no ha sido fructífero en muchas ocasiones y lo que sí viene en pliego ahora es el enrasado en tierra. Y en algunos de los casos, como creo que hemos hablado en esta comisión, que es en la calle Telleche, hay unos magnolios que se ha puesto un área permeable y eso es también debido porque las raíces sobresalían y estaban afectando también estaban faltando a las baldosas de alrededor, por lo cual se ha hecho una pequeña obra de ampliar ese parterre y ponerles, intentar suavizar ese área con el árido permeable. Pues, criterio normal, rasear, es echar tierra. Se ha intentado alguna vez alguna plantación de gramíneas. Tomamos nota si podemos intentarlo en el futuro, a ver si hay más suerte. No funciona muy bien y luego en algunos de los casos, como es el de Telleche, pues se ha utilizado otra forma, que es el área permeable, pues bueno, para retocar, ampliar un poco el parterre, hacerlo permeable y evitar que esas raíces sobresalgan y vayan rompiendo el pavimento de alrededor. Sí. Vale, pues pasamos al siguiente escrito, número de registro telemático 3867, presentado por el Grupo Municipal Popular sobre el acceso del eje interurbano ciclista Getxo-Bilbao. Sí, bueno, ya nos has respondido al principio, damos por respondido. Vale, este ricasco y pasamos al siguiente escrito. EH Bildu taldearen idazkia, telematikoki, irumia, 850 zenbakiarekin. Aldosunean, bai?
Cuando pueda, adelante. Los presupuestos del año 2024 para la puesta en marcha del proyecto de ludoteca de Algorta en el local de la calle Padre Félix de la Virgen incluyen una partida de 381.000 euros y en un contrato menor hemos visto que en marzo se han hecho infografías al respecto. Por ello, las preguntas que queremos aclarar son las siguientes. ¿En qué situación se encuentra el proyecto? ¿Cuándo se ha previsto iniciar las obras? ¿Cuándo nos presentarán el proyecto? ¿Habrá posibilidad de hacer aportaciones? ¿Se han puesto en contacto con las asociaciones de tiempo libre infantil de la localidad para recoger así sus aportaciones? Y por último, nos gustaría que nos presentaran las infografías realizadas en esta comisión. ¿De acuerdo? En estos momentos estamos redactando el proyecto de ejecución de lo que es el espacio de la ludoteca de Padre Félix de la Virgen, después de haber estado en trabajos de coordinación entre el área de Udalera y Quiñac, o sea, de edificios municipales, con el servicio de euskera, que es quien lidera el proyecto, el liderazgo del proyecto, y el que lo va a dinamizar es el área de euskera. Entonces, el área de euskera es el que tiene las necesidades, el informe de las necesidades que nos ha trasladado. Nosotros le hemos dibujado un plano, y una vez tenido el visto bueno, se está redactando el proyecto de ejecución. Las infografías es parte también del proceso para entender mejor la solución final, pero entiendo que el área de euskera, cuando vea que tenga el proyecto definido, lo trasladará. Vale. Vale, cuando podamos, si es posible, quisiéramos ver las infografías. Vale, pero no se gestiona desde infraestructuras y edificios municipales, sino desde el servicio de euskera, que es quien se encarga de la gestión de este asunto. Por lo tanto, entiendo también que esa asociación o esa relación con asociaciones de tiempo libre infantil la gestiona también el servicio de euskera. Sí, nosotros hacemos obras, no hacemos ese tipo de gestión. Vale, muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. En este caso es un escrito del Grupo Municipal EH Bildu con el número de registro telemático 3891. Por favor, Miquel, adelante cuando quiera. Sí, estamos hablando en este caso de las viviendas de Sarrikobaso, ¿verdad? Sí, así es. Adelante. Más que una pregunta, es algo como una propuesta. Lo voy a leer y veremos si la respuesta es bonita o no nos gusta. Hasta el 19 de abril se podrán presentar solicitudes para participar en el procedimiento de adjudicación en régimen de arrendamiento de 68 viviendas de protección oficial en Sarrikobaso, Algorta. Entre los requisitos que deben reunir las personas que pueden acceder a las mismas se encuentra el siguiente requisito: tener unos ingresos ponderados inferiores a 9.000 euros y hasta 43.753,71 euros del periodo impositivo correspondiente al ejercicio de renta del año 2022. El requisito se acreditará por la suma de los ingresos de todos los titulares de la inscripción. Por ello solicitamos lo siguiente: que el Ayuntamiento de Getxo solicite al Gobierno vasco la modificación del requisito de acreditación de ingresos para no estar adscrito a la declaración de la renta, con el objetivo de que así se puedan apuntar más ciudadanos y ciudadanas. De hecho, consideramos que con ese requisito lo que ocurre es que hay muchas personas que quedan excluidas de este procedimiento, porque esa condición limita muchísimo la opción de acceder a este tipo de viviendas. ¿De acuerdo? Ahora sí, Álvaro, cuando quiera. Bueno, como creo que insinuabas, esto es más una petición que una pregunta, ¿no? Pero bueno, yo voy a contestar lo que puedo ordenar. La regulación del criterio de adjudicación de las viviendas de protección pública en alquiler se rige por una orden de la Consejería de Vivienda, vamos a resumir, de octubre del 22, que viene como desarrollo de una disposición adicional de los presupuestos y que además está definidos por el Parlamento Vasco, ¿vale? No es ni siquiera una orden, o sea, no es ni siquiera una competencia del propio Gobierno, sino que viene a través de un acuerdo parlamentario. En esta orden se cambió hace tiempo, en lugar de ir a través de la baremación, la asignación de las viviendas, ¿no? Los criterios de baremación, hay uno que es en función de los ingresos, que es este, que es de 0 a 10 puntos. Hay otro que es el número de miembros de la unidad convivencial, que es de 0 a 7 puntos. Hay una antigüedad en el registro de inscripción de solicitantes de vivienda, que es de 0 a 7 puntos. Y hay una función y otra en función de la especial necesidad de vivienda, que es de 0 a 8 puntos. Yo lo que puedo decir es que
tenéis representación en el Parlamento Vasco. Esto es... nosotros desde el Ayuntamiento no podemos ni modificar ni regular. De hecho, lo único que hemos podido hacer es rebajar de 10.000 a 9.000, pero es el margen que nos da la ley. Y como reflexión política yo creo que sí es importante, para acceder a los servicios públicos, esto no deja de ser un servicio público, porque el suelo es público, porque la construcción es pública, porque la gestión de alquiler es pública, que la renta sea algo a tener en cuenta. Si desaparece la renta, abrimos la vía al que no tiene renta, pero al de abajo, al que por arriba, al que no la tiene por abajo y al que no la presenta por arriba. Pero es una reflexión política mía, entonces, bueno, yo os contesto esto, quiero decir, la petición es vía parlamentaria y ahí creo que todos los grupos que están aquí tienen su representación. Bai. No puedo decir más, es que... Venga, hurrengo galdera orduan. Siguiente pregunta, por favor. En este caso también es del Grupo Municipal EH Bildu, con el número de registro telemático 3.892. Adelante, cuando quieran. Sí. En los presupuestos del año 2024 hay una partida de 368.000 euros para el acondicionamiento de la pendiente trasera de los números 24 y 26 del muelle Ereaga. Por ello, queremos plantear las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la obra que se va a realizar? ¿Dónde serán exactamente las obras? No sabíamos concretamente dónde iban a ser las obras. Y la otra pregunta es, ¿cuándo se ha previsto el inicio de las obras? Las obras de sustitución de las mallas de erosión y contención, y la zona en particular es desde el mirador de Satistegui, el mirador de Satistegui hacia abajo a la zona de las casas del Barri Chasbide. Esa ladera es sustituir las mallas y bueno, y contener en caso de... o sea, las mallas de sustitución y posible erosión. ¿Y cuándo se van a empezar? Pues primero ya sabéis que tenemos en marcha, porque eso sí se trajo también a Comisión de Territorio, tenemos que empezar las obras que ya están adjudicadas. No. ¿Estas cuándo eran? Marca tú, sí, eso es, que están adjudicadas las obras de contención de la ladera baja y media de la zona de la Fuente de la Rana. Bajo. Vale, Eso es lo que nos falta. Después ya iremos al otro lado. Pero, ¿se ha previsto hacerlo este año? ¿Esa es la previsión? Bueno, ¿este año? Es un anteproyecto y lo que estamos es buscando la solución definitiva. No sabría decirte. El tiempo es una zona muy complicada de actuar porque no hay espacio prácticamente para poder meter maquinaria. Entonces es difícil. Es difícil buscar la solución. Eso significa que requiere un mantenimiento cada X tiempo y hay que hacerlo. ¿Es así? Sí, así es. Siguiente pregunta. Escrito del Grupo Municipal EH Bildu con número de registro telemático 3.893. Adelante, cuando quieran. El contrato del servicio de vigilancia del ascensor de Ereaga finalizó en julio de 2023 y como todavía no han iniciado el expediente de licitación, ya han realizado 4 contratos menores por un importe de 18.141,65 euros. Y cuando en marzo preguntamos verbalmente sobre esto, las palabras de la persona responsable fueron las siguientes. El pliego lo firmé ayer otra vez, está leyendo en castellano. En la propia comisión aceptaron que va a haber otro contrato menor. Creo que lo hemos visto. Y es el quinto contrato menor. Por ello, queremos plantear las siguientes preguntas. ¿En qué situación se encuentra la licitación? O la licitación que se iba a firmar al menos. ¿Por qué se está retrasando tanto esta licitación? Esto como propuesta. ¿Van a aprovechar el nuevo contrato para ampliar el horario del ascensor de Ereaga y ponerlo en marcha, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana? Vale, pues... ¿De acuerdo? El pliego todavía, se ha devuelto desde contratación porque hay que hacer unas modificaciones. Es verdad que lo había firmado, pero bueno, cada vez que se manda de un área a otra se tiene que firmar, entonces es un procedimiento habitual. Tienen que hacer unas modificaciones, está falta de eso, y volverlo a trasladar al área de contratación. Que, pues bueno, después es...
¿Por qué se ha retrasado tanto? Pues por ese motivo, porque al final el pliego, el PCT se lleva a un área y ese área pues lo mira, lo revisa, que recasco, y si hay que hacer alguna modificación pues se vuelve otra vez al área. Entonces esas son esas pequeñas modificaciones que hay que hacerlas, que son las que retrasan al final todo el procedimiento. Y respecto a lo del horario, pues no lo hemos tenido en cuenta, o sea, continuamos con el mismo horario, pero es verdad es que no hemos detectado una necesidad por parte de la ciudadanía, o no hay una petición específica de la ciudadanía para abrir el ascensor en un horario más amplio. Si hubiese, por supuesto que se podría realizar, vamos, pero en principio mantenemos el mismo horario que estábamos teniendo hasta ahora. Para empezar, igual es muy específico y no lo voy a entender, pero bueno. ¿Se puede saber cuáles han sido los problemas? ¿No lo sabe? No, son cosas del personal técnico y no lo conozco. No son del servicio en sí, sino que es más de lo que puede ser... ¿Es algo jurídico, legal? Sí, es tema de lo que hay que incluir legalmente, que tiene que tenerse en cuenta en el contrato. Es decir, no son cosas del servicio. Lo digo porque al final llevamos mucho tiempo con este asunto. Sí, hemos registrado diversas preguntas al respecto, sí. Así es. Dice que la gente no reclama un horario más amplio, pero al final yo creo, o mejor dicho, nuestro grupo cree que a menudo la gente no conoce el horario concreto y es por ello por lo que no se queja, pero en otros lugares y en otros municipios lo que se hace es tener un horario más amplio. Se tiene un horario más amplio, como ya digo, desde más pronto. De hecho, aquí ya hablamos del tema del horario del Puerto Viejo, del ascensor del Puerto Viejo, y un vecino o vecina de la zona lo reclamaba. Y no solo ampliar el horario del ascensor del Puerto Viejo, sino que también reclamaba que se ampliara el horario del ascensor de Ereaga, porque requiere su utilización. No sé qué hace la gente a las 6:30 o 7:30 de la mañana, pero consideramos que es una opción. Y teniendo en cuenta que se va a renovar la licitación del contrato, consideramos que sería adecuado darle una vuelta a este aspecto. Y eso es lo que queríamos comentar, nada más, ¿vale? Tenemos en cuenta la petición. Siguiente escrito, por favor. En este caso también es un escrito del Grupo Municipal EH Bildu con número de registro telemático 3894. Sí, en la comisión de septiembre denunciamos la finalización del actual contrato de mantenimiento de las instalaciones de los ascensores inclinados y en vertical en el ámbito público. El pasado 1 de julio lo hicimos. El presidente de la comisión señaló que el expediente estaba en contratación y que se licitaría en breve. Posteriormente, la comisión de febrero volvimos a preguntar, ya que habían pasado más de 7 meses desde la finalización de dicho contrato. Y la respuesta de la persona responsable fue la misma. Lo tiene el área de contratación y saldrá pronto. Por ello, queremos aclarar las siguientes preguntas. ¿Cuándo van a licitar el nuevo contrato? ¿Y por qué se ha retrasado tanto? Pues bueno, en este caso, el expediente completo ha pasado de contratación a fiscalización y en fiscalización se ha detectado el error correspondiente. Por lo tanto, tiene que volver nuevamente ese expediente a donde corresponda. Sí, un apunte simplemente. Está todo corregido y volverá al área de fiscalización. Eso me han dicho, pero bueno, sí, adelante. En el pleno anterior creo que se debatió el tema de la previsión de los contratos que debiera ser de un año completo y yo creo que ese sería un punto adecuado para que no ocurrieran cosas como esta. Muy bien, siguiente escrito, por favor. En este caso también es un escrito del Grupo Municipal EH Bildu con el número de registro telemático 3895. Adelante, cuando quieran. Tienen la palabra. En la Comisión Territorial de marzo preguntamos por un contrato de la Sala de Medio Ambiente y en el debate dejamos bien claro que queríamos concretar el contrato que responde a la solicitud 2024/000462, así como qué mejoras presentó la empresa gestora de este aula en el contrato principal y así podríamos conocer con detalle por qué a la misma empresa se le ha concedido un contrato adicional.
Tal y como señalamos en aquel momento, la empresa ganadora del concurso obtuvo 4 puntos por las bonificaciones que ofreció, entre las cuales sabemos que se encontraban, pues bueno, acciones de fin de semana, algunos servicios durante los fines de semana y, claro, no sabemos por qué se le concedió un nuevo contrato a la misma empresa. La petición la hicimos en la propia comisión, pero no hemos recibido ninguna información al respecto. Sigue en castellano. Del contrato, pero tenemos unas alegaciones a lo que hemos recibido. ¿Voy a seguir con el escrito? ¿Voy a seguir leyendo? Sí. Verás, como dijimos en la comisión anterior, estas son las preguntas que tenemos. ¿Cuáles son concretamente las actividades especiales de fin de semana no previstas en el contrato principal a las que se refiere la solicitud? ¿Cuáles son exactamente las bonificaciones que presentó la empresa en la adjudicación del contrato principal? Justamente por esas por las que obtuvieron 4 puntos. Y por último, ¿por qué no se tuvieron en cuenta en la adjudicación del contrato principal las actividades especiales del fin de semana no previstas en el contrato principal, a los que hace referencia la solicitud mencionada? Bueno, hemos recibido, para que quede constante, que hemos recibido un email del responsable del área para intentar aclarar nuestras dudas en esta pregunta, pero es que he leído, la verdad es que no he tenido mucho tiempo, pero he leído el email porque nos lo mandaste a mediodía y nosotros hemos pedido exactamente las actividades que se incluyen en el contrato principal para el fin de semana y lo que se nos ha mandado no se nos especifican esas actividades que se incluyen el fin de semana, es que son esas actividades son las que hablamos en la petición que metimos, que se les daba 4 puntos de mejora planteadas a la empresa que ganó el contrato y justo eso no se nos especifica porque se dice que es difícil planificar las actividades para el año, pero es que nosotros no queremos que al prestar servicios de fin de semana o de año no se pueda hacer una planificación de todo ese servicio y es que en lo que se nos ha mandado, voy a poner un ejemplo, así de cabeza he apuntado, pero no tengo aquí apuntado, talleres de fin de semana durante todo el año, comida para tortugas durante mensual y hay un tipo de facturas como de ese tipo de facturas, pero no se especifica los servicios que se dan, que es lo que estábamos pidiendo al final. Se hace como más o menos, hay como no sé, 1.000 o 900 euros de gasto y de eso como unos 300 son de facturas de gastos y lo que estamos pidiendo eran como los servicios que se van a dar. Hay otros como 600 euros que son unos servicios que no se nos ha especificado, hemos visto bien las facturas y se nos hace raro porque al final se le da a la misma empresa, se hace un contrato menor que se da a la misma empresa a la cual se le dieron 4 puntos para esas historias de talleres y tal de fin de semana y se nos ha hecho raro, por eso hemos preguntado y nos gustaría saber o tener una copia de esos contratos específicos porque al final no se nos ha respondido a lo que hemos pedido y se nos ha quedado como un poco raro porque se le da a la misma empresa que está ya adjudicataria del servicio. Sí, bueno, yo creo, lo comenté en la comisión anterior y en esa información que os mando sí que en los 4 puntos de mejoras sí se indica, creo que igual es que no está al final del correo, pero sí que hicieron un vídeo que enviaron a todos los centros, las mejoras sí las han estado realizando. El problema es que es difícil, es verdad que en el siguiente pliego intentaremos cerrar y tenemos tener previsto los cursos que se van realizando. Como sabéis, alguna nota de prensa y alguna información del área que hemos hecho aquí, pues el año pasado hemos tenido más de 7.000 personas en la obra medioambiental y ellos van solicitando, sobre todo escolares, y van solicitando ciertos cursos. En el contrato, que te lo mandamos, ya te lo mandamos hoy mismo, el contrato para que lo veas con detalle, que es lo que incluye, los que no. Entonces la parte técnica lo que dice, no incluyen los gastos, es difícil hacer un pliego, atender, porque se atiende, en el contrato indica que atiende a un cierto tipo de actividades, con ciertas personas, etc. Luego hay una demanda más potente de esos cursos, sobre todo en verano y fines de semana, que no está cubierto por el contrato, y de ahí, pues en lo que se manda, pues vienen ciertos cursos, colores de las aves, manualidades de máscaras de carnaval, pues por los materiales 25 euros, 30 euros,
bueno, el Streetscape, detengamos a las plantas invasoras, son ciertos cursos que demandan desde los escolares y que les parece interesante que no estaban contemplados. Había dos formas, o lo pagamos del ayuntamiento cada vez que suponía el material y un proveedor externo, porque allí hay el número de personas que hay, que es una jornada completa y otra media jornada por el contrato, o ellos se encargaban, porque tienen ese contacto con estos proveedores, se encargaban de hacerlo y nosotros lo pagamos por separado. Entonces técnicamente entendieron que esa segunda opción era mejor porque era más ágil, más rápida y podíamos llegar a tiempo. Pero te mandamos el contrato, lo veis con detalle, y esos son los motivos por los que técnicamente han considerado que lo que no cubría la licitación y que entienden que era difícil toda esta previsión cuando se hizo la licitación y evidentemente en la próxima pues tendremos en cuenta que hay este volumen de demanda, que esto no se limita a 9 meses escolares, que también hay fines de semana y verano, y que cada vez hay más demanda de hacer estos cursos. Entonces, en la siguiente licitación intentaremos tener también ese extra contemplado. Te mandamos el contrato lo antes posible, a poder ser hoy, lo miráis y cualquier cosa me decís. Sí, porque al fin y al cabo ayer recibimos la información y bueno, pues lo hemos leído deprisa y corriendo y es difícil para defender nuestra postura hoy. El tema es, en el caso del contrato en vigor, el adjudicatario recibió 4 puntos para hacer ciertas mejoras, para hacer ciertas cosas. Y además, por casualidad, justamente, a esa empresa se le concede para prestar otros servicios un contrato menor. Entonces, lo que no entendíamos era por qué se le adjudica a la misma empresa, por qué no se preveía ya en el contrato inicial y por qué además esta misma empresa ha ganado un contrato público en el que ha presentado ciertas mejoras, por lo cual se le han adjudicado 4 puntos de 0 a 4, pues 4. Entonces, nos resultaba raro porque es la misma empresa, ya tiene un contrato y justo ahora por unas cosas que no aparecen en el contrato principal y se podían prever, pues bueno, se incluyen en un contrato adicional, un contrato menor, porque claro, nos parecía un poco sospechoso todo esto. Y de cara a un futuro, cuando se elabore el nuevo texto del siguiente contrato, por favor, hay que ser previsores y previsoras. Bueno, urrengo idazkia, Bildu taldearen idazkia, telematikoki... Otro escrito de EH Bildu 3896. Adelante. Cuando en la comisión de diciembre preguntamos por el estado de los ríos Candelu y Gobela, nos presentaron ustedes el plan de recuperación del río Candelu. Para poner en marcha este plan, debían haber solicitado los permisos a URA y a la Diputación Foral. Por ello, tenemos estas preguntas. ¿Han conseguido estos permisos? Y si no es así, ¿en qué estado se encuentran las solicitudes? ¿Cuándo prevén que se inicien las obras? Vale, sí, técnicamente está en contacto con URA para esa solicitud. Es verdad que nos han pedido una reunión para examinarlo también en campo, etcétera. Y los técnicos me han dicho ya la semana pasada que lo haremos a final de este mes, 24-25 de abril, con URA para coordinar. Y también con Diputación, porque ahí también, pues acaso hay competencias de Diputación, hay que tocar lecho o no hay que tocar lecho. Creo que ya sabéis el detalle un poco de la intervención que se quiere hacer. Y entonces, bueno, pues la reunión con URA es en breve. Ellos son conocedores del proyecto y lo que quieren es, bueno, tener una reunión para detallar, estar coordinados con Diputación Foral y la tendremos 24-25 de abril, es lo que me proponen para buscar un hueco y a partir de ahí pues gestionar los dos permisos, uno seguro, el de URA y el de Diputación, que es probable que también nos lo conceda. Luego a partir de ahí, en cuanto estén, buscaremos la forma. Eso sí que técnicamente me han dicho que, bueno, me han trasladado y os lo traslado, que habrá que buscar el momento pues, de menos lluvias, etcétera, para poder realizarlo. Pero yo en cuanto estén los permisos, esté todo visto en campo y estén todas las autorizaciones, pues lo traigo a comisión, os lo mando, para que a partir de ahí busquemos el momento más adecuado para actuar. Bai, urrengo galdera. Bildu taldearen idazkia. Siguiente pregunta presentada también por EH Bildu.
En marzo, la Comisión de Territorio nos dieron ustedes una pequeña explicación de los créditos adicionales en la Comisión de Organización. Allí, precisamente en el punto 6, figuraba que se iban a invertir 112.000 euros en la reparación de algunas calles del municipio. A raíz de eso, tenemos las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son esas calles que se van a reparar? Y 2. Además de asfaltarlas, ¿van a hacer alguna otra intervención? Las calles que se arreglarán son las siguientes. A hasta el número 30. Calle Joaquín Arellano, el lado derecho de Máximo Aguirre con la calle Amaya. Y calle Telayeta, que es la bajada de Rigúraga con Lorenzo Areilza. Y las obras que se van a realizar es el cambio del pavimento, el bordillo y el avance de los garajes. Asfaltado no, asfaltado es otro. Esos son arreglos de aceras. Vale, seigarren puntuan agertzen zena, En el sexto punto es lo que aparecía, pero bueno, aclarado entonces. Aceras y otras actuaciones en la vía pública, creo que era. Siguiente pregunta presentada también por EH Bildu, número 3907. Esto es más bien una solicitud de información más que una pregunta. Bueno, en 2021 se firmó el siguiente contrato por 200.000 euros. Acuerdo marco para el suministro de elementos, balizamiento y seguridad con una duración teóricamente de 4 años. Tal y como se indica en el perfil del contratante, desde la firma del contrato hasta la actualidad se han firmado 8 contratos menores por el mismo asunto por un importe total de 123.000 euros. Por ello tenemos las siguientes preguntas. ¿Por qué se han hecho tantos contratos menores para dar un servicio que ya estaba contratado? ¿Y por qué se han hecho tantos contratos menores para ejecutar trabajos que son habituales? ¿Es imprevisible si se hace todos los años? ¿Y qué ha pasado con el contrato más grande, más gordo que se firmó en su día? ¿No está vigente ya? Y si no lo está, ¿por qué se han hecho otros contratos menores para el mismo trabajo? Dentro de un contrato marco hay ciertas actividades y se hace también, digamos, un ajuste del gasto en función de la ejecución del contrato, ¿no? Sí, sigue vigente. Queda un año de vigencia, ¿no? Bueno, depende del plazo o de la cuantía económica. En este momento, sí, es un contrato cuya vigencia es de 4 años, de 200.000 euros, y yo creo que no sé cuánto se ha gastado ya, pero no son 8 contratos menores, ¿eh? Todavía nos queda dinero para llegar al máximo que se consensuó y nos queda un año porque el contrato sigue vigente. Y por preguntar, ¿la siguiente vez se va a actuar de la misma manera? ¿Es más fácil dentro de un contrato marco? Es decir, en vez de tener contratos menores, ¿no es más fácil meterlo todo en un contrato marco? Claro. Pero ya no lleva contratación eta da beste batzarrean hitz egiten. Es lo que comentábamos en la otra comisión. O cualquier otro contrato. Hori lertu da, baina galdera da. Es un marco de contratación y depende cómo se haga. Se hace a veces para un solo licitante, o sea, para un solo proveedor, depende de que sea. O para varios, si tienes que pedirles oferta, depende. Si preguntábamos si se iba a hacer, en vez de tenerlo dentro de un contrato marco, si se iba a hacer un contrato... Pero eso es porque hay informes jurídicos. Yo creo que esas son decisiones técnicas, o sea, de las que nos dicen que para ese tipo de suministros tenemos que hacerlo bajo un paraguas de un acuerdo marco. Creo que va... O sea, no es ninguna decisión de técnica ni... Sí. A ver, bueno, pues entonces pasamos al último escrito presentado por EH Bildu, 3909. La propuesta más votada en los presupuestos participativos de 2023 fue la renovación de los parques y la cobertura de uno de ellos, con 3.636 puntos. Para ello estaba prevista una partida de 446.000 euros, pero la obra del parque aún no ha comenzado. Cuando en diciembre preguntamos por esto, el responsable de la comisión nos contestó que estaba en el área de contratación y que en las próximas semanas saldría ya la licitación.
Como han pasado ya 4 meses desde entonces, hemos decidido volver a presentar esta pregunta. Tenemos las siguientes cuestiones que queremos que se aclaren. ¿En qué situación se encuentra la licitación del Parque Arene? ¿Y para cuándo estará finiquitado? ¿Y por qué se ha retrasado tanto? Bai, akatsak ditugu Sí. en el PCT eta aldatu egin behar izan dira. Había errores que hemos tenido que subsanar, modificar. Berriro espedientea bueltatu behar dugu kontratazioa Así que el gora. expediente tiene que volver al área de contratación para subsanar los errores que se han detectado lo antes posible. Eta, bueno, momentu horretan gaude. Estamos en ese punto. Entonces, lo más probable es que vayamos formulando preguntas a medida que vayamos detectando errores en los contratos. Sí, muchas veces son errores, sigue en castellano. Que también son sobrevenidas y hay que hacer las modificaciones pertinentes. Es la contratación pública, o sea, es que al final hay que pasar además por tantos procedimientos o tantos procesos que también lleva a retrasarse. Yo te estoy mirando, pero eres un experto en contratación. Tienes un máster hecho en contratación. Bueno, pues no hay más preguntas presentadas por escrito. Los miembros de la comisión tienen alguna petición, pregunta que hay que realizar. Sí, bueno, yo creo que hoy he intervenido pocas veces y quiero seguir. Sin más, no tenemos preguntas concretas, pero hemos estado hablando de contratos, los problemas del área de contratación. Antes hemos lanzado una propuesta, en el Pleno también lo hemos comentado, que necesitamos un análisis o una revisión sobre todo el modus operandi, porque claro, tenemos un ayuntamiento muy grande y hoy, por ejemplo, aquí tenemos la plantilla de jardinería y cuando se echan atrás los contratos o se generan situaciones similares, pues la parte más perjudicada suele ser la plantilla. Y yo creo que por estas personas al menos tendríamos que analizar la situación para que no se vuelva a repetir. Sabemos que la legislación va evolucionando y a veces son pequeños matices, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una gran plantilla que depende de muchos contratos y al menos por esta gente, hagámoslo por esta gente, tendremos que ir analizando las situaciones que se generen. A su vez, en la comisión de organización hay incorporaciones de crédito que se van a plantear. No son preguntas concretas, ya les avisaba. Bueno, el tema es el siguiente, que han pasado muchas inversiones de presupuestos anteriores, no lo sé de memoria, a ver, aquí está, 7 millones de euros que se han incorporado en estos presupuestos y algunos, también hay 6.000 euros de gastos previstos que también se han integrado en ese presupuesto. Vamos a ir preguntando poquito a poquito a medida que surja la necesidad para que estén ustedes avisados y avisadas, pero creemos que, claro, ustedes hacen poca previsión porque estamos hablando de 13 millones de euros que no se han utilizado en los presupuestos anteriores. En algunos casos puede ser porque se transfieren gastos de un año para otro, puede pasar. Por ejemplo, en Aiboa Berri ustedes nos presentaron unas inversiones que iban por año, ¿no? Entonces, bueno, puede depender del caso. Algunos sí que son gastos corrientes que no han sido ejecutados. Esto es algo que hacemos como crítica porque, bueno, no nos parece que más del 50% de los presupuestos pasen de un año a otro, nos parece grave, pero bueno, no, como crítica, ¿eh? Sí, lo quiere usted echar como crítica y ya está. Bien. ¿Algo más? Es que en el Consejo Rector de Guecho Quirola del mes pasado, yo abordé entre ellos una dación de cuenta sobre la incorporación de los remanentes correspondientes a las obras del Cinquifadura. Claro, de las obras de Cinquifadura, además de quedar pendiente lo que está de la cervecera por ejecutar, no por ejecutar, en realidad por pagar, porque claro, cuando aprobamos el presupuesto se bloquea toda la RC y la empresa que está ejecutando, la constructora que está ejecutando, está esperando a cobrar a que incorporemos remanentes, ¿vale? Entonces, quiero decir que a veces hay un desfase, sí, pero la obra está ejecutada, pero no está pagada, ¿vale? Eso por un lado, y luego lo de Frontones, lo mismo, lo de Frontones estaba adjudicado, estaba en proceso de adjudicación, quiero decir, la incorporación de remanentes de casi 2,5 millones de euros es obvia, o sea, entonces, que a veces hablamos de incorporación de remanentes como si fueran unos dineros que están ahí disponibles que podemos hacer con ellos que queramos. Ya, a mí personalmente, no sé si al equipo de gobierno, pero a mí me encantaría que fuera así, poder disponer de él libremente. Es dinero comprometido. De hecho, en Guecho Quirola, que en esta situación
joder, no sé si teníamos 5 millones de euros comprometidos en esa incorporación de remanentes. Entonces, bueno, pues a ver, cuando no están comprometidos yo no me meto, que haya una crítica, que pueda haberla. Pero a ver, cuando están comprometidos, pues, o sea, ahí tienen objetivo claro, preciso, transparente. Claro, es que al final se mete todo en la misma bolsa y por eso parece que no está yo por eso ejecutado. sí pido que se haga la diferencia. Oye, vale, créditos disponibles o créditos comprometidos. Vale, igual he hecho como una crítica muy general sobre 13 millones, pero vale. Lo que voy a intentar hacer es intentar preguntaros cada mes cuáles están comprometidos y no, entonces igual sacaremos en vez de 13 unos 6 millones que no están comprometidos y que se ha dejado de invertir. Quiero decir, porque se ven gastos corrientes que son de evidencia de que no se ha hecho por lo que sea, pero bueno, ahí va la crítica, que al final creemos que hay que tener... Sabemos que hay dificultades y de hecho en Getxo Kirola no criticamos nada porque creemos que se están llevando bien las cosas. No todo, pero ciertamente. No todo, también Mati. Eso. Pero aquí vemos que hay ciertas de las cosas que de hecho durante el año se han ido incorporando créditos, aumentando esas partidas y no se han ejecutado. Entonces son cosas que nos preocupan y al final quería hacer... Creo que es una crítica muy genérica, que es lo que has dicho. Lo que quiero decir, lo que pido es que diferenciemos nada más, porque es verdad que a veces, joder, pues no, has incorporado 3 millones de euros de fronteras, sí, pero es que la obra está adjudicada. Vale, y también un poco en defensa podemos decir que de la legislatura pasada, del plan de legislatura que tuvimos la legislatura pasada, hay una dación de cuentas de que está ejecutado los proyectos en un 98%. No, y otra, eso viene en todos los trimestres de la analización trimestral de la ejecución presupuestaria. Ahí se ve lo que se va gastando y no se va gastando. Lo que pasa es que hay que ponerle atención a la ejecución trimestral, que nadie le pone. Y cuando llega el anual hay que darle atención y ponerla. Ahí se ve exactamente lo poco que trabajan en el ayuntamiento. O lo mucho que trabajamos en el ayuntamiento. No hace falta que lo preguntes cada vez, o si lo ves en la liquidación en la Hacienda se ve cada 3 meses lo poco que trabajan. Si ahora vamos a preguntar por qué trabajan en cada cosa, por poco, pues si es genérico, no trabajan. Entonces, como no hacen nada, la desidia y la negligencia es habitual. Vamos a dar. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Edu. Yo para que no sirva de precedente, yo no estoy de acuerdo. Nosotros tampoco. Vuelvo a decir que el plan de legislatura de la legislatura pasada está al 98% de las cosas cumplidas. Si no hay nada más preguntas, damos paso a intervenciones posibles que pueda haber de la parte del público. Pues por favor, acércate e identifícate. Por favor, pasarle un micrófono. Tienes 5 minutos para exponer la pregunta, el ruego, lo que tengas. De acuerdo, a ver, soy Jesús Morán, soy uno de los delegados de la empresa que está en huelga. Y bueno, primero decirte, Eduardo, que nuestras reivindicaciones eran el IPC. Esta empresa, que entró, como bien ha dicho antes Íñigo, el 1 de abril del 2022, en mayo, cuando nos sentamos a negociar con ella, nos comunicó que estaban en un 12% de pérdidas, en el primer mes ya. En esa negociación, al final perdimos 4,5 puntos del IPC, del convenio del 22 y el 23. Veníamos ya de otra empresa, la anterior en Visa, que se fue sin cerrar también convenio y ese quedó sin subida salarial. Este año la empresa nos ofrecía un 2,25 y los compañeros decidimos que no íbamos a firmar por debajo del IPC. Se le hizo saber a ¿Qué pasa, Cristán?, a través de nuestro encargado, y a la empresa que si salíamos a la huelga, que la diferencia era un 0,85, no iba a ser evidentemente por 20 euros, que es lo que suponía, porque evidentemente no llevamos casi un mes de huelga para sacar 20 euros, que íbamos a reivindicar ya entonces los puntos perdidos en los años anteriores. Y eso es lo triste, que por un 0,85 la empresa y el ayuntamiento a la vez, que era sabedor, porque ¿Qué pasa, Cristán?, era sabedor de cuál era la diferencia, no se haya movido. Porque mira, yo llevo 36 años en la empresa, compañeros míos que están aquí atrás llevan 38. Ya tenemos muchos años, hemos vivido muchas huelgas, alguna de 2 meses y medio. Y finalmente siempre ha tenido que intervenir el ayuntamiento, siempre. Yo las he vivido. Y por eso es lo triste, que cada día que pasa es un sinsentido más, porque la empresa no se ha sentado a negociar. Pues nosotros metimos el preaviso, 20 días antes del preaviso ya no se sentó a negociar.
y después no ha habido ningún tipo de contacto. Es más, el otro día tuvimos en Bilbao un juicio con la empresa, que era para dar una subida a los compañeros que también se negaba de la conducción, y lo único que nos habló fue de la gabarra del atleta, el abogado de la empresa. Nosotros no le tocamos el tema, ¿verdad? Evidentemente. Pero así está aquel esto. Y nosotros pues vamos a seguir en la calle, evidentemente, hasta que la empresa nos llame, se sienta a negociar, que creo que no tiene ninguna intención, ninguna, porque yo creo que lo que ha determinado es que arregléis vosotros esto, y si no les llamáis no se van a sentar. Nosotros vamos a hacer una petición a la alcaldesa para reunirnos con ella, y si no, pues tendremos que llamar al gobierno vasco y que intermedie, porque no se puede estar así. Y ya os digo, era un 0,85, que suponía 20 euros más en la nómina. Lo que no podíamos era firmar ya por cuarto año por debajo del IPC, porque si no va a ser todos los años lo mismo. Y creo que nos merecemos la subida del IPC. Pero ahora ya os digo, ahora ya no es IPC. Evidentemente, ahora vamos a ir a por los puntos perdidos ya en la anterior negociación. Y nada, y en cuanto, Kelche, en cuanto a la... Yanire, por favor. Oh, Yanire, perdón. En cuanto a la nota de prensa que se sacó el otro día, sí que hay una cosa que no voy a decir que es mentira, porque eso suena mal, pero en el punto primero donde pone que están en huelga los trabajadores que prestan servicio de lunes a viernes, no es verdad. Nosotros prestamos servicio de lunes a domingo. Tenemos personal para las fiestas, sábados y domingos. Entonces, eso es un error. Y en el punto 3, que nosotros sí sabemos que hay en el pliego de la otra empresa, de los viales, viene ese añadido que en caso de necesidades jamás, desde el año 14 que pone ahí, jamás han hecho zonas verdes, jamás, salvo en alguna fiesta que nos han ayudado, o en paellas, pero jamás se han dedicado a hacer. Y es una forma también de vulnerar un poco el derecho a huelga que tiene un trabajador. Y no tengo más que decir, que es lo que os he dicho, que cada día que pasa es un sinsentido más, porque finalmente llegará el día que entremos a trabajar. Así que, a ver si por vuestra parte, os lo pido a todos, os comuniquéis con la empresa, porque ella no tiene intención de sentarse a negociar. De hecho, lleva demostrándolo yo casi 2 meses. Vale. ¿Vale? Nada, pues es que ricasco, recogemos vuestra petición y esperando que se solucione cuanto antes este conflicto. Es que ricasco. Vale, perdón. Una problemática. Sí, pues adelante. Perdona. Sí. Identifícate, por favor. Y tienes 5 minutos para exponer el caso. Son 2 cuestiones las que quiero tratar. Vale, soy Sira, vecina del Puerto Viejo, y quería comentar pues, con la comisión la problemática que sigue habiendo con el tema de los aparcamientos para los vecinos y las vecinas del Puerto Viejo. O sea, se puso una OTA separada por zonas, somos la zona 5, la zona del Puerto Viejo, con su determinada cuota para los residentes, que es del 1 de junio al 30 de septiembre, creo que son casi 28 euros. ¿Qué problema hay? Que la parte de arriba de Algorta se puso toda OTA, con lo cual ya no tenemos esa posibilidad de aparcar ahí. Se nos destinó ahí, no se nos dio opción a elegir si queríamos aparcar en zona 1 o zona 5. ¿Qué problema hay? En verano las aglomeraciones, sigue habiendo problema para aparcar. Las cuotas en comparativa de la zona 1 y zona 4 con respecto a la zona 5 son un 75% más caras, ¿vale? Porque por los cálculos que tengo yo hecho, en la zona 5 para la zona de residentes es 4 euros al mes, ¿vale? Y para la zona 5, zona del Puerto Viejo, son unos 7 euros al mes para 4 meses. Dentro de esos 4 meses que son el verano, se nos quita aparcamiento generalmente en los festivales,
distintos festivales que se suele hacer en verano, toda la zona de la Esplanada generalmente se queda fuera de aparcamiento, más fiestas de Algorta que se queda la zona de Liguereche, más fiestas del Puerto Viejo que también. Así que más o menos de esos 4 meses nos quedan efectivos 3,5, dándoos un amplio margen. Ya no podemos aparcar arriba, ya no podemos aparcar en zona de Algorta, y entonces quería ver qué posibles soluciones podía haber afuera, aparte de que, bueno, que tampoco se está solucionando el tema de las aglomeraciones y problemas de aparcamiento, porque en fines de semana que hace calor, eso es un auténtico hervidero de gente, discusiones, etcétera, problemas viales, porque la zona es medio peatonal, la gente cruza y bueno, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué opciones dais para que, bueno, los vecinos del Puerto Viejo, que por la casuística que tienen sus calles, pues no pueden aparcar en lo que es dentro del Puerto Viejo, ni tampoco hay garajes ni nada? Entonces, ¿qué opciones hay para que no tengamos, o sea, que al final se está dando prioridad al turismo con respecto al vecindario? Entonces, bueno, posibles soluciones: reservar zona de residentes, una pequeña parte del parking de abajo, para que los residentes que estemos ahí podamos aparcar. Que pase lo que pase, no tengamos que estar dando vueltas como tontos y tontas para conseguir aparcamiento. O que se nos deje aparcar en la parte de Algorta. Vale. Esa es mi consulta. Bueno, mi consulta y mi queja. Efectivamente, las soluciones ahora en estos momentos no te las podemos dar. Lo que sí puedo hacer es trasladar estas peticiones al área técnica, y si dentro de la ordenanza del servicio de estacionamiento regulado que tenemos en el ayuntamiento, en el municipio, pues tiene cabida esas posibilidades. Sí, porque hay otros municipios que sí lo tienen. O sea, zona de residentes, la playa de la Arena en Musquis tiene un espacio reservado para zona de residentes. Sí, pues siempre tenemos que estar mirando un poco por las políticas que seguimos marcando de la movilidad sostenible y del uso, cuanto menos, pues del vehículo privado, que es el que más nos contamina y el que más nos está molestando en todo el cambio climático. Pero bueno, a cuenta de lo del horario, o sea, a cuenta de lo del precio también, que has dicho algo de alguna carestía, o sea, de que hay una diferencia, creo que eso sí lo estuvimos mirando en el día que se redactó la ordenanza y se estaba para, pues eso, sí comentaron los técnicos que la amplitud del horario es mayor en verano, el horario que se tiene, y por eso creo que hay esa diferencia de precio. Sí, pero realmente efectivos son no quiero decir nada, no quiero decir nada con eso, que vamos a valorar las propuestas y técnicamente tienen cabida. Y eso como para que yo pueda recibir, bueno, que yo me entere, vamos a decir, no sé de eso dónde se bueno, pone, hay que trasladarlo, vale. exponerlos pondré yo en la siguiente reunión de coordinación que tengamos del área, expondré estas problemáticas que hay hoy en día o que sigue habiendo, porque no me es nueva, efectivamente. O sea, ya sabía que teníais esa problemática de aparcamiento, pues porque al final el espacio es el que es, el físico es el que es, y no hay más de donde se pueda habilitar nuevas plazas de aparcamiento. También es cierto que se hacen muchos eventos y también que no es nuevo la problemática que tenéis. Me encargo de trasladarla y guardar como opción también el hecho de, bueno, igual no tampoco te estoy pidiendo más plazas, no os estoy pidiendo más plazas de aparcamiento, pero bueno, yo sé que al final intentamos reducir, bueno, el uso de los vehículos, con lo cual poner más plazas de aparcamiento no es la solución. No, lo decía para residentes, porque ya de por sí es poco lo que hay. Pero sí, bueno, pero para residentes no hay ninguna, básicamente. Entonces, si no hay opción de poder aparcar en la zona de Algorta, zona 1, porque no se nos dio tampoco la opción en su momento cuando se puso, se nos impuso por calles donde teníamos que aparcar, cuando la mitad del Puerto Viejo está más cerca de la zona de Algorta que de la zona de los aparcamientos de abajo, pues bueno, valorar eso también, ¿no? Como, sobre todo en verano, ¿no? Tener posibilidad de que igual en eventos y en fiestas se nos dé esa solución de poder aparcar arriba, valorarlo, ¿vale? Muy bien. Vale. Y otra, esto ya es una consulta, ¿vale? Ah, perdón. No puedes intervenir ahora, no puedes, Miquel, no se puede, ¿no? Secretaria de la comisión, yo según yo sí lo tengo aquí. Pero por alusiones a la movilidad sostenible. Pero no es alusiones a ti, Miquel. Es a la movilidad sostenible.
Sí, salvo en el caso de alusión directa a algún grupo político, es un grupo corporativo, en el caso de que sea uno de réplica al grupo. Pero en principio la interlocución es entre el preguntante y el equipo de gobierno o presidencia. Vale. Digo porque como se planteaba una estación de Bizkaibisi, yo he venido en Bizkaibisi aquí, me he visto interpelado por la ciudadanía. Ya lo estás intentando, Miquel, ya. Vamos a continuar. La siguiente. Esto ya es a nivel de consulta. Me gustaría saber la legislación que le aplican los chocos, sobre todo en el Puerto Viejo. Solo para saber, porque la estoy buscando y no encuentro. ¿La legislación? Sí, o sea, que tienen que cumplir los chocos a nivel de, bueno, pues como un bar, vamos a ver. Chocos. Ah, perdón, los chocos. Chocos, sí. Ah, vale, simplemente el saber choco, para poder los chocos, sí, las sociedades. Sí. ¿Te refieres a la actividad? Actividad, a nivel ruido, a nivel, pues como los bares, ¿no? O sea, no sé si le aplica lo mismo o saber sobre todo. Te preparamos algo y te mandamos, porque no es Vale. la única persona de Puerto Viejo. Sí, sobre todo para leer, porque bueno, sí que hay ciertas problemáticas con... Sí, sin problema. Yo también lo voy a pedir para Vale. estar en contacto. Si no te importa, te lo vamos a pasar a ti y a la asociación de vecinos a la vez. Vale, pero me gustaría que me lo mandases a mí. Eso es. Joder, os apuntáis a todo, ¿eh? No podéis intervenir. Bueno, ¿alguna cuestión más, Sira? No, eso era todo. Vale, pues es que ricasco. Vale. Eta hurrengora arte. Bai.